Historia de la lectoescritura. Lectoescritura se refiere a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. También incluye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores ponen especial énfasis durante la educación inicial. Bellinger, en 1979, un especialista francés, según su opinión, la manera de aprender la lectoescritura oscila entre métodos globales y sintéticos. Su conclusión es la siguiente: se sigue atribuyendo la paternidad del saber leer al descifre cuando en realidad saber leer es más atribuible al hecho de que el niño comprende con los ojos de escritura del sentido, es decir, el simbolismo directo del lenguaje escrito. Bellinger, 1979. Aquí vemos el enfoque y métodos claves de la lectura en el español. En los primeros métodos sintéticos se enfocaban en la recitación, la memorización y pronunciación. En Europa la lectura y la escritura era exclusivamente para la clase alta y miembros de la Iglesia. En el año 1660 en España comenzaron a educar a las personas sobre la religión. Los sacerdotes comenzaron a diseñar métodos para educar a las personas de pueblos sobre la religión que incluía solamente el español o el Nuevo Mundo. La lectoescritura en su comienzo fue enseñada en una manera muy monótona y era basada en repetición, memorización y pronunciación, una manera muy simple de enseñar que no daba la oportunidad a la creatividad a través de diversas actividades. Aquí tenemos el método silabario de San Miguel. Rey Carlos de España en 1770 dio órdenes que solamente se podía hablar el español en España. Debido a esta orden, el silabario de San Miguel fue creado. El silabario de San Miguel fue utilizado en México y en otros pueblos indígenas para enseñar el español. Era un folleto de solamente 8 hojas que contenía 38 ejercicios de lectura. El silabario de San Miguel tenía 3 fases. Primero se presentaban las vocales. Segundo, las vocales con combinaciones con sílabas para la práctica oral. De tercero, aprendían el alfabeto y comenzaban a leer y repetir palabras separadas. La lectura en el español fue siempre basada en métodos tradicionales. El alfabético, que se aprenden los nombres de las vocales y consonantes, deletreo y lectura mecánica. Fonético, identificar las letras con el sonido. Como un ejemplo sería la onomatopeico. Silábico, tomar la sílaba como una unidad y sobre la base de diferentes combinaciones forman las palabras. Aquí tenemos un enfoque y métodos claves en la enseñanza de la lectura en inglés. El Orbis Pictus, la primera edición en inglés, fue publicada en 1969. Comenius propuso en comenzar a enseñar con el todo, en lugar de hacerlo por partes, como lo habían hecho en los métodos tradicionales. La educación disponible universalmente y no solo a los élites. Entonces, decían que no solo a los ricos deberían de darles las oportunidades, sino universalmente a todos. Y propuso también educar a las mujeres. Aquí tenemos en 1984 a Du Bois, que afirma que el enfoque ficolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras o oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y la del lector cuando reconstruyen el texto en forma significada para él. Después de observar sus estudios sobre lectura, existen 3 enfoques. Primero, la lectura es un conjunto de habilidades o una manera de transferir información. Segundo, la lectura es el producto de la interacción entre los pensamientos y el lenguaje. Y de tercero, la lectura es un proceso de transacción entre el lector y el texto. Por último, tenemos 1991 a Braslavsky, que se enfocaba en la alfabetización temprana como un proceso creativo. También se enfocaba en el constructivismo, que este modelo estaba basado en las personas y sus experiencias previas que les ayudaban a hacer nuevas experiencias, que su
el origen es de Piaget y Vygotsky. No solamente, ahora es una práctica social que tiene mucha raíz para crear métodos. Braslavsky decía que deberían de usar herramientas de lectura y escritura para aprender de muchas maneras, no solo de una manera.